Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos. Para poder disfrutar disfrutar con amigos, de una tarde, de una confesión, de un montón de cosas, ¿no? Siempre con un pan al lado. Siempre con un pan. Pan y queso. Con una ofrenda. Pan, queso siempre con una ofrenda. Vino, bien francés, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Horacio Alba. Bueno, estoy inspirado porque también ahí subrayé esto también que nos invita a comprender el mundo, ¿no? Y esto de la esfera infinita. Claro. Así que dicho esto, me imagino que con un pan y con un buen vino, bueno, todas las puertas se abren, ¿no? Se abre para poder manifestarnos mucho más profundamente, me parece, ¿no? Desde luego que así sí. que y aparte acá, bienvenidos. Por supuesto, no quiero adelantar nada, pero bueno, me he enterado de que también una conocedora exquisita. La verdad que tenemos una suerte bárbara hoy. Simpatiquísima. Súper simpática, arrolladora y aparte lo que más me gusta en todos, pero en las mujeres lo que más me gusta, y eso lo saben todos, una cabeza bien amueblada. Y eso es muy importante. Muy bien. Estamos felices por eso también. Lo disfrutaremos entonces. Desde luego que sí. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿me ibas a comentar alguna cosa? Alguna cosa que el viernes me llevé, digamos, una gratísima alegría que fue compartir ahí en Rolf Gallery el cierre de la clínica de Vivian Galván con una muestra que se llama Acervo. Claro. Y digo que lo recomiendo que vayan a verlo porque es muy interesante, sobre todo más allá obviamente de la explosión fotográfica puesta, digamos, con una mirada muy contemporánea, es la puesta en escena, ¿no? Porque sobre todo se están hablando de quizás más de una docena, casi 15 fotógrafas, mejor dicho, donde la mujer ahí realmente toma un protagonismo 100%, y nos encontramos con una puesta en escena donde verdaderamente no descubrías de quién era qué cosa, parecía que todo era lo mismo desde el punto de vista estético, ¿no? Más allá de los temas y demás. Que había una especie de fusión. Pero era impresionante cómo estaba cosido, cómo está, mejor dicho. Recién pasé un ratito, así que la pude disfrutar con casi sala vacía. ¿Cocido es con No, nada de eso, nada de eso que Gracias. No, nada de arte textil. No me gusta igual, pero puro fotografía, fotografía. Está bien. Pero muy interesante, y esto se lo dije a Vivian el otro día, lo que más me impactó ¿Cuántas artistas? Disculpame. Y mira, en este momento tengo acá el catálogo en la mano, y estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. No lo vamos a dar. Tenemos casi una treintera. Bueno, una treintera. Qué muy buen interesante, espacio, muy interesante. Qué buena apertura. Muy interesante, así que les recomiendo ahí en la calle Esmeralda y Arroyo, háganse una escapadita y disfruten de la muestra, ¿no? Buenísimo. Genial. Porque van a ver algo interesante que inquieta y sobre todo que te hace pensar, ¿no? Siempre aportando buenas cosas. Totalmente. Acá, yo a la altura de mis compañeros, por favor. Porque sos un apasionado y sé que te gusta recorrer. Gracias igualmente. Informar. Es parte de nuestro compromiso con la audiencia, ¿no? Sí, yo que tengo para contar cosas siempre gratas, agradables, y más cuando te invitan. Cuando te invitan es porque, uno es agradecido. He ido a un sitio espectacular, porque claro, uno dice, ¿a dónde te invitan? ¿A dónde? A Art House. Que no está inaugurado, sí, ya está inaugurado. Sí, mucho. O sea, ¿puede ir la gente? O sea, pero la gente de a pie puede ir. No es que puede, tiene que ir. Pero bueno, vamos a anunciarlo. Art House, que queda, después o sea, Bartolomé Mitre, a la vuelta de la Plaza de Mayo. Pero ahí nomás. Qué lindo lugar, los edificios que hay. De noche. Sí, fui de noche. Acá tenemos una invitada que me invitó hablando de... Vos tenés especiales preferencias, veo que hay Y la verdad que me quedé impresionado. Bien, impresionado con la muestra, Era una despedida, era un cóctel, una reunión como si fuese el garage del artista que
que es un festejo, ¿no es cierto? El garage del artista FM. Sí, voy a ser redundante, había pan, vino y muchas otras cosas exquisitas, muy bien armado, es realmente sensacional. Y poder encontrarte con gente, dialogar, compartir ideas. Estuve con gente, por supuesto, de la cultura, estuve con los chicos de Mondongo, sí, y ahí está el Baptisterio, es fascinante, te digo. No lo había visto y la verdad que me impactó muchísimo. Así que, y bueno, después con otra gente, por supuesto. Qué lindo, Fer. Bueno. Sí. Y de repente nada, estaba por ahí y de repente me dicen, qué buen sombrero. Claro, viste que yo siempre estoy con el sombrero. Tu bombín, que ya es característico del garage. Pasa una persona y me dice, qué lindo sombrero. Pasa así, digo, bueno, gracias, y se va, qué sé yo. Y después nos hicimos grandes, yo creo que grandes amigos, porque son gente, una pareja de amigos y amigos de la invitada y todo, ya vamos a charlar un ratito. Qué lindo. Así que... ¿Todavía no develamos quién fue el que te tiró ese piropo? ¿O sí? No, era un pasajero. Vos lo conocés. Muy bien. Vos develalo. El hombre del sombrero. Sí, el hombre del sombrero. El amigo Marcos. Sí. Marcos es un encantador. Es un encantador gran caminador de la ciudad de Buenos Aires y conoce la ciudad de Buenos Aires como pocas personas, rincones. Aparte, y entonces invita unas caminatas, cada uno con su sombrero, el que vos quieras. Y es muy interesante. Ya estoy incluido. Una comunidad de portadores de sombreros. Aparte es un inventor. Sí. Qué buena idea. Te digo, es un personaje que me quedó picando y nada, nos divertimos muchísimo. Sí. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo para él. Gran abrazo. Nos hemos cruzado en algunas caminatas. Tenemos que invitarlo. Por supuesto, un día, ¿no? está invitado, así que si estás escuchando, ya sabes que acá tenés encantado de poder conocerlo. Super lugar. Sí. Increíble. Bueno, me gustaría que vayamos al primer... Hoy tenemos una playlist que ya de lujo, como siempre. Deluxe. Bueno, va a haber temas que tienen que ver con la letra del amor, pero bueno, puesta a todo trapo con Steve Winwood. Tenemos Plenty Loving y voy a decir un par de cositas de este disco después cuando volvamos. Dale, escuchémoslo. Escuchen esto, a ver qué les parece. Vamos allá entonces. Increíble, ¿qué nos puede decir? Séptimo álbum, impresionante, un cambio musical muy importante en la carrera. Yo fui un oyente muy asiduo. Sí, te diría casi apasionado de Traffic, la primera banda que tuve. Bueno, sí. Que bueno, tengo varios discos todavía, me quedan de vinilo de él. Sí. Y bueno, este es el disco, es el séptimo álbum, que hay un cambio musical muy importante, que es su primero como solista verdaderamente, ¿no? ¿Escuchás mucho en vinilo? Y escucho, la mayor cantidad de discos que tengo están digamos, en digital, en CD, ¿no? Pero debo tener más o menos unos 60 que me hayan quedado de esa época del 70. Qué bueno. Algunas cositas que he comprado últimamente, pero digamos como que Winwood es una voz que de alguna forma me parece que tiene una personalidad única, ¿no? Sí. Así que me encantó, para compartir acá con nuestro amigo también Blasco, que allá un apasionado también y que siempre escuchar le gusta un tu buena música. Bueno, me gusta empezar con buena música porque seguimos con este impulso infernal. Hoy nos visita una persona, ya lo dije, muy especial. Es una periodista, escritora, especialista en comunicación de arte, prensa y relaciones públicas, casi nada. Directora de la revista V-Cult, jefa de prensa de Bienal Sur, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Muy, muy interesante. Jefa, aparte, yo no sé, no le alcanza el día, supongo, pero bueno, jefa de prensa de Art House, el sitio donde estuve, la copa de fin de año. Es un centro de creación contemporánea, aquí a la vuelta de la Plaza de Mayo, la calle Bartolomé Mitre. Comisión directiva de ACERA, Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina.
Publicó 7 libros, novela, poesía, ensayo, hace un podcast de Traidores del Arte por Spotify y WeTalker. Escribe una columna en revista Eñe de Clarín. Bueno, nace en Cuba, vive en Argentina. Bueno, señores, aquí la tenemos a Claribel Terré Morel. ¿Cómo estás, Claribel? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. Pero cuántas cosas, sí, qué presentación. Demasiado, viste que los currículos son así. Cuando ahora, ¿cómo la bajamos ahora, claro, no? Claro. Aparte tiene unos lentes preciosos, que ya le saqué una foto. Ah, bueno. Muy bien. Producción argentina, los lentes. No, totalmente. Me encanta, te quedan muy bien. Podemos hablar de toda una vida, podemos estar, qué sé yo, 20 programas hablando, porque la verdad que tenés muchísimas cosas interesantes, ¿no? Por supuesto, para empezar, y muy interesantes. Pero desde hace más de 30 años tenés un archivo de crímenes de arte. Claribel, yo te hago una pregunta. ¿Tu abuela tiene algo que ver en todo esto? Realmente era mi abuelo. Pero ¿Tu viste, abuelo? Sí, perfecto. pero ¿viste cómo es la prensa? Que te hacen una entrevista y yo dije mi abuelo, un periodista español puso mi abuela, otro puso mi mamá, y entonces era mi abuelo. Era tu abuelo. Todos te golpeaban. Sí, cambia. Las historias como que van cambiando, depende de lo que quede escrito. Y que recortaba y que... No, mi abuelo sí, mi abuelo era un gran lector, que fue el que me enseñó a leer cuando yo era muy niña. Qué Le lindo. encantaban los crímenes en sentido general, era muy pacífico y tenía muchos recortes, y después, bueno, yo heredé esa cosa de buscar, y de recortar, de guardar, pero lo guardaba sin tener como un objetivo fijo, pero me gustaba, investigaba, leía, y bueno, y de pronto hace 1 año y medio empezó el podcast que se llama Traidores del Arte, que después se convirtió en una columna en Clarín y en un libro. Sí. Pero todo partió de mi abuelo, sí. Tu abuelo, te das cuenta, ¿no? Y mi abuelo en Cuba. Y tu abuelo en Cuba. Qué impresionante. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar sobre el libro. ¿El libro cómo se llama? Dilo tú. El libro se llama Traidores del Arte, Exacto. que es el nombre que tiene la columna en Eñe y el podcast. Es como un rejunte de algunas de las notas que salieron en Clarín. Es un libro que salió hace muy poco. Se presentó primero en España, ahora acá. Bueno, y yo estuve acá en la presentación, claro, y ahí te conocí, ahí en el Fondo Nacional de las Artes. Sí. Qué lindo sitio también, sí, ¿no? También, además está haciendo un trabajo muy interesante el fondo. Pero esto es como una selección de robos, falsificaciones y descubrimientos de arte. Porque sí, yo me dedico a la comunicación de arte, pero la comunicación normal de lo que ocurre en un centro cultural o una bienal de arte. Claro. Esto tiene más pimienta. Claro, y esta es la otra parte, una parte que no digo que todo lo que trabajo trato de que sea divertido, pero esto es como la más calle paralela, digamos. ¿Y cómo nace esa curiosidad por las obras de arte, por los coleccionistas, por los ladrones, por ladrones de guantes blancos? Por el artista, digamos, creo que hay un caso, ¿no?, de un artista que roba y después devuelve la obra de arte. Sí, sucede. En Chile fue, ¿no? Claro, sí. Rodón. Pero eso es un capítulo de claro, con el que empecé yo todo cuando decidí hacer el podcast y después fue la primera columna. Pero ¿de dónde viene esa curiosidad, digamos? Porque después, bueno, hasta estudiaste para ser detective. Sí, hice un curso por internet para que la gente no se asuste. Wow, pero bueno. Cuando yo estaba investigando para la columna y eso, había cosas que yo quería saber y todo no está en internet, entonces bueno, hice un curso por internet para tener algún elemento, pero es como más algunas anecdótico. herramientas por ahí, digamos. Es más anecdótico que otra cosa. Suena bien cuando uno dice hizo detective y detective de arte, que son pocos, que no es mi caso, yo soy una periodista. Pero sí, porque me gusta investigar y además, como trabajo en el mundo del arte desde hace mucho tiempo, siempre que tú vas a una muestra, una exposición, siempre hay otra historia, el lado B de la historia, que siempre me lo contaban, pero son cosas que no se dicen. Claro. Entonces con esto cosas de oído, el off the record. Claro. Y con Traidores del Arte puedo decir cosas que no se dicen normalmente, con mucho cuidado y mucha investigación también. Porque lo que intenté no es el típico cuento que uno hace para contar algo divertido y que todo el mundo te siga, o lo académico, que generalmente son dos extremos como opuestos. Es más un relato, claro. Claro, entonces yo trato de unir las dos cosas, que tenga una parte del cuento simpático por el que van a seguir o atractivo,
porque todas son historias atractivas y después sí hay mucha investigación. Claro. Hay esto de buscar cosas que no se han dicho o voy buscando. Claro. O sea, creo que lo más importante de este podcast, del libro y de todo, es que hay nuevas historias alrededor de historias ya contadas. Claro. O sea, me parece que eso es lo que ha llamado la atención, porque no hay mucha gente que escriba o hable sobre estos temas, claro, que generalmente suelen ser peligrosos. No peligrosos en el sentido físico, que también puede ser, pero también detrás se dice que, claro, todo el tema quizás oculto que no sale, digamos, a veces levantar la alfombra bueno, claro, sí, puede traer problemas, detrás de esto hay muchas cosas, ¿no? Sí, y hablar de robos es más fácil, claro, pero hablar de falsificaciones es un tema muy complicado, que muchas veces no es conveniente para muchos que se saque. Claro. Yo creo que los temas que hemos tocado están avalados, y yo siempre pongo se dice, se supone, y cuando afirmo algo lo afirman otros investigadores que han investigado con técnicas muy modernas, claro, para saber si algo es de esa época o no. Después claro, la Mona Lisa, hay un caso de Mona Lisa de América, ¿puede ser? Sí. La Mona Lisa es como algo como muy... Eso fue en el 11, ¿no? 1911. Sí, ahora no recuerdo bien cuál fue la fecha cuando se roban la del Louvre. Sí. Después de eso hay muchas historias, porque incluso ese robo, que es el que la convierte ahí en la obra más icónica, más conocida, claro, se dice, o hubo una historia hasta hace muy poquito, pero todavía alguna gente cree que es de verdad, que el cerebro tras ese robo es un argentino. Eduardo de Valfierno, el famoso marqués de Valfierno. El marqués. Genial. Claro, decían que era marqués, y entonces alrededor de eso hay varias novelas, claro, incluso 2 escritas por argentinos. Claro. Después se descubrió que era una mentira, que era un invento, argentino. El invento era de un norteamericano, un periodista norteamericano que inventó toda esta historia, como que se había encontrado con Valfierno cuando se moría y le contó. Carl Esa es una Decker, parte. yo lo tengo escrito porque me impresionó todo esto, ¿no? Pero este señor Marqués, que era un actuante, digamos, era un estafador, un artista. Era un estafador. En la historia, un artista estafador, digamos. No, en la historia, que es mentira, porque todo esto fue creado por este periodista, era uno que emigró de Argentina, decía que era marqués, y que había hecho robar la Mona Lisa para hacer 7 falsificaciones de la Mona Lisa, y mientras todo el mundo buscaba la real, él vendió. Vamos a hacer la historia como si estuviéramos allá. Vendió las falsificaciones de la Mona Lisa como si fueran reales, y entre ellos se lo vendió a varios brasileños y norteamericanos. Pero, digamos, el proceso de esa supuesta copia, ¿quién la hacía? Un socio que él tenía, que era un francés, que era el que copiaba las obras. O sea, era como... Lo tenían encerrado. Tenían su organización. Pero todo era mentira. Después se descubre que es mentira. Él vendió las copias a 6 millonarios. Sí. Pero el original fue el que guardaba. El original lo tenía. Lo robó un carpintero, ¿no es cierto? ¿Sí, claro. ¿No? Vicenzo, el italiano, que se roba la Mona Lisa y la guarda en su casa hasta que la descubren. Y la descubren por otro hecho circunstancial. Entonces, era como una historia muy bien montada alrededor de eso. Claro. Y después empiezan a pasar, otras Mona Lisas que aparecen, que si son anteriores, que si son posteriores. En América Latina, vino América, la única vez que salió a América fue a Estados Unidos, porque Jackie Kennedy logró que se exhibiera en Estados Unidos, y se hicieron unas colas impresionantes, pero además se fue la trajeron en un barco que se tuvo que adecuar los camarotes para que pudiera albergarla con una seguridad impresionante y todo lo demás. Y hace muy poco se descubrió, siempre en el arte que decir se descubrió entre comillas, que existía otra Mona Lisa anterior, que está en una isla en el Caribe, y que era propiedad de un consorcio formado en otros lugares. ¿Viste esas cosas? Y hay un libro que dice por qué esa es anterior. Esas historias que en el arte ocurren mucho y que son fascinantes, muchas se quedan en la mentira y otras son verdad, y otras nos gusta creer que son verdad. Pero una pregunta, ¿la que está colgada ahora en el Louvre será o no será? Eso no vamos a saber nunca. Se supone que es esa que fue la que sacaron. Es un revoltijo de las Giocondas, ¿no? Es que nunca, para mí casi nunca se sabe. Dicen que hay un % muy grande en los museos de obra que es falsa, que es atribuida a otro. Eso nunca lo vamos a saber, pero se supone, vamos a darle credibilidad, que la que está ahí es la real. En el Museo del Prado también hay otra. Sí, es verdad.
no se sabe. La historia es la linda, después, bueno, veremos Pero qué acá, pasa. digamos, qué interesante también es medir la cantidad de protagonistas, que me imagino, investigadores, aquellos que ponen la lupa, los que hacen los certificados, digamos, Sí. análisis Mundo. de los óleos o de los ¿Qué hay acrílicos, detrás también de cada personaje? No, De digo, cada porque ¿cómo interviniente. validás vos cuál termina siendo el original si no hay un... Hay estudios, hay Sí. estudiosos, hay estudiosos, están los historiadores del arte, después está una parte como más técnica que los puede restauradores, seguir. Me imagino que deben formar parte de, Claro, ¿no? hay restauradores, investigadores que pueden determinar si fue pintada en tal época, Claro. por los casi siempre cuando descubren una obra falsa, de estas muy conocidas, generalmente se descubre porque el falsificador utilizó una pintura, un óleo posterior que no existía en no ese existía, tiempo. claro. Entonces ahí es donde se descubre. Otros Claro, eso es pasan un como... tema de investigación. Bueno, ¿qué Sí. pasará hoy, no? Claro. ¿Cuál es un caso ahora Vos en algún momento los definías como, o no sé si vos, ¿no? Como cirujanos del crimen, digamos, como sin una gota de sangre. Bueno, Claro, eso ¿no? es una definición de Matilde Sánchez, la editora jefa de cultura de Clarín y de la revista Eña, que hace el prólogo del libro. Y entonces dice que mis criminales son unos cirujanos donde no hay sangre. Claro. No hay sangre porque en la mayoría Claro. de los No, robos eso de es lo- arte eso es no lo hay que- sangre, pero Claro. sí son criminales igual. Obvio. Son criminales porque se roban el acervo, Y nos traidores. mienten. Y traidores del arte, pero traidores del arte ya es más grande. Hay Ok, muchos ok, artistas que no han falsificado ni robado y también son traidores. Nosotros también hemos sido traidores en algún momento de nuestras vidas, Ah, quizás mira. a nosotros mismos. Copiando, a otros. exactamente. Me parece que, bueno, hay todo un tema que lo hemos hablado en otros muchos, programas, ¿no? muchos En relación programas. a las copias, ¿no? Yo a no copiar. quiero desviar el tema, pero el tema de copiar, bueno, voy a hacer un programa... Copiar está permitido. No, claro. Copiar una obra de arte está Obvio, permitido sí. siempre que tú no la quieras vender en nombre del otro. Claro. Ahora, Tú tú tomas- copias, generalmente casi todos los artistas han aprendido copiando a alguien. Exacto. Obvio. Eso está perfecto. Tú puedes Me una parece muy copia bien. de... Pero no cuando atribuirte una obra. Claro, cuando tú Claro. haces una copia pero la vendes como si fuera un original, Obvio. ahí es donde está el Bueno, crimen, eso, donde está el claro. delito. Claro. Es un Pero engaño. Claro, es un engaño y Pero muchas es a veces ver muy si te difícil. descubren o no te descubren, digamos, es como Muchas un veces, desafío. claro. Claro. Un Muchas desafío, veces no se digamos, descubre. a lo mejor Sí. no por querer sacarle provecho, sino por ver hasta qué punto, digamos, llegó a ser Perfecta. perfecta Claro, la obra, sí, ¿no? sí. Sí, Digo, es que no sé. una muy buena copia y un gran artista detrás también. Claro, exacto. El engaño es donde pasa y cuando se descubre que una obra es falsa, bueno, si tiene un alto valor en el mercado del arte, baja. Claro. Y en otros Lo que casos pasa es que no pasa nada. Occidente y Oriente son totalmente diferentes. En Oriente, o sea, todo lo que es China, Japón, que se copia mucho, los que más copian, Hay digamos, pueblos dedicados a copiar pero sí, pintura. y hay En China. ejércitos, pero se hacen maestros. Y entonces hay como una correspondencia entre el original y el maestro que le copió. Y esa persona que copiadora, entre comillas, tiene una categoría muy diferente acá. Acá sos un traidor del arte, o sea, sos una persona que está copiando, es totalmente otro concepto. Sí, Aquí sí. en Occidente es otra cosa. Sí, Es como que el autor no tiene peso, digamos, no tiene un valor. Sí, el autor tiene un valor porque es un maestro. Pero se reconoce el talento del que copia. Claro, O sea, hay pueblos claro, en China que están sí. dedicados a copiar obras. Sí. Claro. Y eso es permitido y se celebra. Se celebra, Y después claro. hay copias Ujú. muy fuertes Ujú. que son muy difícil de saber si no es el original. Ese es el Claro, problema. Lo que pasa es que Incluso el hijo de Botero, Mm. que ya eso no tiene que ver con los copiadores de estos lugares o los Mm. copiadores seriales, para decirle de alguna manera, me decía el hijo de Botero que las mayores falsificaciones de la obra de su padre se estaban haciendo en China, pero no las pinturas, sino las esculturas de Botero. Mira. Ah. Y que era difícil, cuando los casos que le Identificar. llegaron era difícil Claro, claro, identificarlo. Wow. Porque bueno, sí, hay sí, un sí. gran maestro detrás, hay alguien que Sí, lo sí. trabajó muy bien. Y la mayoría de los falsificadores importantes son gente muy talentosa, Muy muy, talentosa, talentosa. sí, sí. Muy Entonces, talentosa. y muchos que no conocemos y otros que escuchamos decir fulano falsificaba. Sí. Y hay muchos artistas que han empezado falsificando a otros. Y después hay historias como muy divertidas, incluso de argentinos,
donde está la obra falsificada y su propia obra ya firmada con su nombre, que es como nombres que han traspasado, que uno dice, wow, aquí hay un talento. Pero, increíble, qué lindo. Sí, son historias como pero muy fascinantes. Lo que decís, Claribel, es mm. mostradas así, exhibidas como si fuera un dueto, digamos, el original y la copia al lado, digamos, como que van a gloriarse con que vos lográs. Eso es como más difícil. Okay. Eso es más difícil. Hay museos de falsificaciones donde las exhiben. Hay casos, por ejemplo, ahora en el Museo de Bellas Artes acá hay una exposición de Torres García por el centenario. Supuesto, en esa exposición no hay nada falso. Pero hay un artista uruguayo, Pablo Uribe, que es buenísimo, que trabaja este tema de las falsificaciones, apropiaciones, que hizo una exposición en Uruguay donde contrató a un falsificador que falsificó 2 cuadros de Torres García. No. Él los exhibió, los vendió a principios de este año, y yo le preguntaba a la familia de Torres García, que son los que certifican si una obra es original o no. Claro. Me dijeron, no, pero eso formaba parte de un proyecto de Pablo, estaba bien, él lo dijo, entonces ahí no había ningún problema. Lo blanqueó. Claro, perfecto. Pero era como fuerte, exhibiste 2, además contrataste a un falsificador. Pero formaba parte de su arte. Proyecto, y eso, claro, de un proyecto. Esos casos también ocurren. Qué lindo, Después, bueno, también desde la antigüedad han existido escuelas. Entonces el maestro antes daba algunas pinceladas, no terminaba la obra generalmente completa. Entonces podía ser una obra de la escuela D o atribuida a D. Claro. Eso también pasa mucho. Entonces quizás estamos en un gran museo y decimos, wow. Y cuando miran hay distintos trazos. Entonces ahí pasan las otras cosas de... Ahora el Museo del Prado tiene una sala para falsos atribuidos. O sea, pinturas que se pensaban que eran de alguien y no son de alguien, y hay cuadros falsificados. Están buenísimos. Y funcionan porque, bueno, el impacto lo seguís teniendo, ¿no? Y mirás la obra y hay gusto para todo. Claro. Y ni te das cuenta. Me parece que es... Después hay algunos que te das cuenta. Por ejemplo, en la sede de Interpol aquí en Buenos Aires hay una sala donde se exhiben, ellos siempre han pensado hacer un museo de falso, de pinturas que ellos han, en algunos allanamientos las han encontrado y están ahí de unos falsos terribles. El famoso cuadro de Berni, que era falso, mal pintado, le pusieron un marco de época y para que cupiera la obra le cortaron la cabeza. O Juanitos Lagunas que no existen, claro. Bueno, que es están una obra de arte. Y están, claro. No, yo no le diría obra de arte porque son muy malos. Claro. No, pero digo, la transformación que... Porque hay para todo. Y claro, después eso ya, hay muchos coleccionistas que compran y no saben qué están comprando, y bueno, pueden existir muchas variantes, desde que compraste de una manera o de que hubo alguna asociación entre varias personas para que tú compres. Es un mundo como muy complicado, por eso el que compra tiene que saber dónde comprar. Hay que saber y certificar. Tenemos que hacer una serie acá los certificados también. Con Claribel, una serie tenemos que hacer, ¿no? Es que es un tema apasionante. Y los certificados tienen su problema hemos también. Tenido varios invitados coleccionistas, así que me imagino que el espíritu del coleccionista, el momento, no solo dejarse atraer por la obra que está siguiendo, sino que luego debe venir todo un gran proceso de investigación posterior, de validación y de, no sé, de una serie de cosas que estoy comprando. Algunos lo hacen, algunos, la mayoría, otros quizás no lo hacen, y compran porque les gustó y confían en su galerista o en su marchante. Ahí está que ahí también, su representante que debe certificar en su firma. Claro, y los certificados también. Muchas veces certifica a alguien que es o la familia o alguien que determinan que certifica, y muchas veces estos quienes certifican dicen tal obra no es porque no apareció en ninguna parte, y puede ser que sí sea. Entonces, las grandes peleas que se arman por los certificados son para hacer yo Claribel no conozco así de oídas cada historia muy directa, digamos, que escuché a ver, estoy hablando de supuestos familiares. El pintor fallece, madre mía, empiezan a multiplicarse y o sea, que pintaba 5 cuadros al día para poder, por la cantidad de faltaba la firma y por favor fírmame acá. Con las firmas también es un problema porque algunos no firmaban. Dalí, por ejemplo, firmaba los lienzos en blanco, así que cualquiera podía tomarlo. Hay varios casos en Argentina donde había una parte de la que compraron obra que era real, es verdad. Tomaron la parte de la firma hicieron una falsificación con esa firma que sí era real, y lo otro, lo vendieron de otra manera. Claro.
Hay tantas cosas como qué lindo, que cada una tiene un tema distinto. Lo que sabe esa cabecita tuya, Dios mío, ¿no? Sí, bueno. Le ponemos un poquito de música, ¿qué les parece? Dale, a ver con qué nos vas a deleitar. Una perlita Dale. de una cantante americana de padre nigeriano. Bueno. Así que escuchen un poco a Eyo con este Loving Song. Hey yo, ¿cómo es? Qué lindo. El disco se llama Royal, está grabado en Brooklyn, ella vive en Brooklyn. Okay. Y me encanta esa mezcla, ¿no? Esa resiliencia de todos nuestros hermanos africanos que están... Nuestros ancestros. Sí, y también hasta familiares directos, ¿no? Porque ella, su Totalmente. padre, escapando de Nigeria y bueno, y dejando también en su acervo musical la presencia de sus etnias, ¿no? Porque su padre pertenecía a una tribu, Sinti, si mal no recuerdo. Y es muy interesante ver cómo también ya en una cultura americana estos músicos siguen manteniendo esa raíz, ¿no? Y hoy, bueno, digamos que es una integrante de los festivales de jazz en Europa y en los Estados Unidos. Claro. Así que nuestra Eyo con Royal nos deleitó un ratito, ¿no? ¿Habrá conocido a Ramana Maharaji, maestro espiritual indio? Sí. ¿Sabes lo que decía? ¿Qué decía Fernando? Bueno, un discípulo del maestro decía: maestro, ¿cómo debemos tratar a los otros? El maestro se quedó callado, maestro Ramana Maharaji, y dijo a los ojos del discípulo: no hay otros. Bueno, eso me encanta. Yo me gustan todas las filosofías, comparto todo. Me quedé sin palabras. No, pero está bueno. Es como para, viste, empezar a... Bueno, fue muy lindo también lo que compartiste el otro día. Esto ¿Qué? comparto un backstage. Que fue muy lindo también que uno también se sensibiliza con las cosas que pasan, digamos, fuera de a veces el contexto social en el cual uno se mueve. Entonces uno se sensibiliza también ver a un hermano que no está en una situación, digamos, parecida a la nuestra. Digo, claro. A veces te encontrás y te tenés que solidarizar, empatizar, ayudar, dar una mano, ponerte a la y digo que eso es importante. Sobre todo para la manifestación una frase de mi parte, porque por ahí uno dice, ¿cómo que no hay otros? O sea, ¿no te importa el otro? No, justamente, todos somos uno, quiero decir. Exactamente. Entonces, vos sos vos, el otro soy yo. Yo el otro día te dije... a eso voy, digo, para la gente que por ahí, viste, está... Que a veces entendemos perfectamente, claro. Y si si la gente no lo entendió, no nos hacemos cargo tampoco. Sí, creo que lo entendieron. Es una mirada sensible también, y yo se lo dije el otro día a Fer, porque digo, una a veces sale de un cóctel del Museo Nacional de Bellas Artes y sale a caminar en las calles de Buenos Aires y de golpe, tenés un contraste. Y bueno, y te detenés y escuchás. Pero eso lo ves todos los días. Obviamente. Porque vas caminando y vas viendo. Y formando parte, ¿no? Y ayudando y dando una mano y solidarizándote con el otro como si fuera uno, ¿entendés? Sí. Y me parece que eso, a mí me dio mucho gusto decírselo, porque digo, bueno, es como estar también con los patos bien puestos, ¿eh? O con los pies bien puestos. Totalmente. En la tierra, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dale, sigamos. Porque la queremos conocer un poco más a Claribel. Para eso estamos. A mí me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia como escritora, ¿no? Como periodista, te diría, más que como escritora. Entiendo que en algún momento, o creo que no sé si tus primeras experiencias, tu entrevista con Cortázar y García Márquez, que entiendo que eras muy niña. ¿Cómo fue esa sensación de encontrarte con Cortázar y Mario Benedetti? Mario Benedetti. Mario Benedetti. Okay. Sí, a Gabo también lo conocí, pero ya más grande. Más de grande. Pero ahí yo tenía 15 años y ellos estaban en un premio Casa de las Américas en Cienfuegos, que es donde yo nací en Cuba. Y ya yo escribía, estaba en un taller literario en el bachillerato y nos llevaron a conocerla. Era un día que llovía muchísimo,
Y nosotros nos fuimos, Cienfuegos es una ciudad de mar, así que había un muelle donde todos habíamos aprendido a nadar a mar abierto y caminábamos. Y yo siempre fui muy alto y Cortázar era alto. Entonces empezamos a hablar y era como, wow. Yo no me había leído Rayuela ni nada, era Cortázar. Claro. A Benedetti sí, porque Benedetti, bueno, eran de los poemas que se pasaba uno de chico, ciertos poemas. En Cuba en ese momento se publicaba mucho. ¿Y ya escribías vos? Sí, escribía cuentos malos, pero escribía. Escribías. Sí, ahí los conocí. Bueno, un poco ya yo siempre supe que quería ser periodista, desde chiquita. Mirá. Desde los 4 años, creo. Porque hay un cuento que hacía mucho mi abuelo, que yo veía la televisión con él, y yo relataba lo que escuchaba en la televisión, después decía... Jugabas un poco. Inventaba, entonces como que siempre quedó eso y nunca tuve duda de lo que yo quería estudiar. Como periodista conductora, o sea, jugabas un poco a ser la conductora. Parece que sí, cuando era chico, ¿viste? Claro, yo no me acuerdo, pero era así y después sí. O sea, yo terminé el bachillerato y en Cuba no era la carrera que tú querías estudiar, sino la que te daban según tus puntos. Y a mí no me dieron periodismo, venía una sola, así que yo me fui a trabajar al periódico, que en ese año volví a ver un periódico en mi pueblo. Ahí estuve creo que 2 meses, 3 meses como correctora y después como ya yo escribía y no había periodistas ¿Y periodismo estudiaste en? Estudié en La Habana, yo soy licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana. Ajá. Y hacía periodismo de todo, o sea, ya éramos un multipropósito. Cuando vengo a vivir acá, no tenía ganas, todo el mundo quería que yo hablara de Cuba porque venía de una Cuba... Claro. Con Fidel Castro, y yo trabajé 2 años y medio con Fidel Castro, yo fui periodista del periódico Trabajador y de la revista Bohemia, trabajé directamente con Fidel, entonces todo el mundo quería que yo hablara, pero querían que yo hablara lo que ellos querían escuchar y no era lo que yo quería. Y bueno, y empecé aquí escribí, hice muchas cosas, escribí un libro de vino que les contaba ahorita, hice muchas cosas, generalmente todo relacionado con la cultura hasta que ya me fui especializando más en lo que era el arte. O sea, la comunicación de arte para instituciones. Y bueno, y en esto llevo unos cuantos años bien contenta. Bien. Es un mundo fascinante. Esa poesía que tiene también en su oratoria es muy cautivante. Eso lo sé. Pero, yo soy caribeña, yo soy caribeña. Eso sí es una realidad que no me voy a quitar nunca. Yo soy caribeña y los del Caribe somos como más extrovertidos, ¿viste? Hablamos, hacemos chistes. Hablamos alto, nos pedimos. Total. Como muy, muy andaluces son también. Sí, puede ser. Yo vengo de catalanes, tengo Terré y Morel. Claro, son 2 apellidos como muy catalanes, pero sí tenemos... Qué raro eso, ¿no? El catalán es mucho más tranquilo. Claro, pero bueno, viste que Cuba es como un crisol de raza y los cubanos sí tenemos como una alegría contagiosa en cualquier circunstancia. La puedes estar pasando mal y además, lo vas viviendo y me parece que yo sí asumí eso de que, hay que tener buen humor, ser respetuoso con los otros y que si tienes un mal día, mira, tengo un mal día ya, pero no ser jodida. Hay un libro que escribiste sobre Cubana Confesión de la hija de Fidel. Eso me trajo muchos problemas. Trajo problemas. Eso me trajo muchos problemas porque, primero que la portada de ese libro... yo tengo el pelo rizado. Ajá. Esto que ven ahora es otra cosa. Pero yo tenía un look como más caribeño, el pelo rizado, y la que está en la portada se parece bastante a mí en esa época. O sea, desde el vamos ya la gente pensaba. No me digan que pensaban eso. Sí, la gente pensaba que era yo. Después hay una cosa, mi papá de verdad, se parecía mucho a Fidel Castro. O sea, hay fotos de mi papá y de Fidel saliendo en Moncada y son muy parecidos. Cosa que mis amigos siempre me decían, oye, cuando yo ponía una foto de mi papá en Facebook, un aniversario de su muerte o algo, tengo muy pocas fotos familiares porque en Cuba no había fotografía. O sea, no había rollo para tomar fotos. Entonces tengo muy pocas fotos en blanco y negro. Entonces yo pongo la foto y todo el mundo me pone. ¿Llegaste a preguntarle a tu madre? Sí, bueno, en la novela se habla de eso, sí, no. Soy idéntica a mi padre. O sea, no hay problema. Sí. Es tremendo. No, bueno, pero escúchame, pero capaz que la gente te empezaba a convencer. ¿Será cierto? No. Es que es una supuesta hija bastarda de Fidel. Entonces mi madre, mi madre murió hace un mes, mi madre era muy risueña, tenía mucho humor, pero era muy seria, era maestra. Claro. Entonces imagínate, en la obra, en la novela, que es una novela con mucha mala palabra, muy cubana, donde todo el mundo está todo el tiempo, no sé cómo se dice, sí, haciendo el amor, para decirlo de una manera fina, donde empieza con eso, en una trinchera en Playa Girón, como que
tomé detalles muy fuertes de la historia, sabiendo que yo vengo de una familia comunista. Mi tío abuelo fundó el Partido Comunista de Cuba. Tu padre estuvo con el Che. Mi papá estuvo con la columna del Che, mi mamá también. O sea, no estuvo con la columna del Che, pero mi mamá era muy revolucionaria. Sí. O sea, meterme con eso era como, bueno, te estás riendo de la historia. Claro. Pero además hablaba de las jineteras, ese fenómeno cubano. Yo me casé con un argentino, vine para acá. Yo sabía como una nebulosa en todo momento que la gente como que me miraba y me decían, ¿tú eres hija bastarda de Fidel o no eres? Wow. Se armó una. Y en Cuba tampoco les gustaba mucho. De hecho, estuve un tiempo que iba a Cuba y casi nadie me saludaba. Mis amigos me llamaban por teléfono. Me decían, no, porque tú escribiste un libro. Pero a mí me contaron, y me lo contó alguien que era jefe de despacho de un ministro de Relaciones Exteriores en Cuba, que era mi compañero de cuando yo era periodista, así que somos amigos toda la vida, que Fidel supo del libro. Y dijo, está Claribel. Si es verdad o mentira, yo no lo sé, pero eso lo contó este amigo mío, que me lo mandó por escrito. Pero qué valentía también animarte a escribir algo que podría haber sido, no importa, pero polémico, o se podría generar toda una... Pero era, que bueno, que el libro salió, y bueno, es la mayoría de los cubanos... Esos temas los tratamos. Era como la historia, se va todo el mundo. Los argentinos que iban, porque hay personajes argentinos que iban a Cuba, los que iban en esa época pensaban que todo era maravilloso, entonces te hablaban toda la revolución, pero no vivían ahí todos los días. Sí. O sea, un poco que yo quise jugar con eso, y bueno, fue una novela escrita muy rápido, que salió publicada también muy rápido. Era eso. Bueno. Después escribí otras cosas distintas y no he vuelto a escribir sobre Cuba. Mira, ¿y estás yendo a Cuba? Sí, yo voy siempre. Bueno, hace un mes, antes que en el cumpleaños de mi mamá fui, y por suerte que fui, porque bueno, después pasó. Mira, claro, tu madre estaba allá. Sí, mi mamá vivió, nosotros somos 5 hermanos y las 4 nos fuimos de Cuba, vivimos en distintos lugares, y mi mamá vivió en distintos lugares. Pero siempre regresó a Cuba y dijo que iba a morir en Cuba. Y nos tenemos que ir y... Desgraciadamente nos tenemos que ir, porque... Se fue. No, pero bueno, creer. Está bien. Bueno, la seguimos en Josephine. Sí. Bueno, me encanta que hayas venido, Claribel. Muy interesante, la verdad que qué buen momento. Gracias. Divino. Ya repetimos. Vamos a repetir, eso está clarísimo. Es que el año que viene vamos a 2 horas seguramente. Esperemos. Bueno, ojalá. ¿Con qué nos vamos entonces? Que nos tenemos que ir ahora, Horacio. Qué buen piropo. Nos vamos con Frank Zappa, con uno de sus grandes temas, más conocidos, mucho éxito en Europa. Nos vamos con Bobby Brown. Qué lindo. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista. Por Fernando Quirós. Gracias, gente.